Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan qué pienso del resultado de las elecciones en Brasil. No mucho realmente. Si yo fuera ciudadano brasileño hubiese votado en blanco en estas elecciones del domingo pasado. A ver, si en un país ganó un partido de izquierda y la cotización de la moneda nacional subió en la bolsa, el real subió un par de centavos en las últimas 24 horas, ah, suena como que, en efecto, Bolsonaro no debería estar presidiendo un país, ni la cooperadora escolar de la escuelita del hijo, si le ha ido así. Eh, Me dicen, Star Wars está tratando de repetir el éxito de las guerras clon, aplicando la receta de vamos a contar una historia que transcurra en el medio de dos películas principales. Puede ser, pero me parece que no están entendiendo la clave del éxito de esa serie. Por cierto, mucha gente la considera las guerras clon como el Star Wars de Disney, cuando lo cierto es que Disney filmó la séptima temporada de 12, 13 episodios, y 12 episodios creo que tuvo la última, y los últimos 4 episodios tenían el guión escrito y por contrato no podían cambiar una coma, tenían que filmarlo tal cual estaba. ¿Por qué? Porque un final de mierda en una serie te lleva al que el público no vea las temporadas anteriores. Si el final es una porquería. Y por eso, o sea, Disney escribió 8 episodios de las guerras clon. 8 episodios de alrededor de 150. Por algún extraño motivo todo el mundo lo considera el Star Wars de Disney. A esa serie. Pero repito, yo me fui por las ramas, pero están malinterpretando la clave del éxito. No toda historia secundaria es interesante. No. Hay una receta que dice que por cada página que va un libro tenés que escribir 10. El autor escribe 10. Bueno, pero eso no quiere decir que si la novela fue un éxito tenés material para 9 secuelas. No, no es así. No tiene que estar todo explicado. Eh, Scott Gimple, el showrunner de varias temporadas de The Walking Dead, decía que cada zombie tiene una historia para que lo que van encontrando los personajes principales tengan sentido. Los zombies no sean simplemente monstruos ¡rah! Que aparecen de la nada, sino que tengan una individualidad, tenga sentido donde están, tenga sentido lo que encuentran los personajes. Ahora, si AMC es anexada por Disney, prepárense a tener 1000 cortometrajes con la historia de cada zombie. Si aplican la misma receta que a Star Wars. Eh, las guerras clon funcionó porque el tema de cómo fue que Anakin Skywalker se pasó al lado oscuro, como que se pierde en las películas. Está en un salto temporal entre la segunda y la tercera película, pero no vimos qué le pasó a ese tipo. Ahí había una historia interesante para contar. Pero no cada cosa que está implícita, qué sé yo, de dónde salió el colgante que tiene Han Solo en su nave espacial, no es interesante para filmar una película explicando eso. Eh, Me dicen, ¿se han dado cuenta Disney que Ahsoka es el único personaje femenino de Star Wars que el público no odia? Y están tratando de corregir eso, haciendo que la odiemos. La verdad, sí. Eh, no me gustó el personaje de Dooku en Cuentos de los Jedi. Me pareció que ese personaje están cometiendo el mismo error que cometieron con el cazarrecompensas. Ese personaje, cuanto más lo explicás, menos interesante se vuelve. Es un personaje que es interesante precisamente por lo enigmático que es el Conde Dooku. Pero con Ahsoka empezó siendo una Mary Sue como Rey Palpatine, y ese personaje fue corregido.
Fue la principal razón por la que la película Las Guerras Clon fue un fracaso, el público la odió y dijeron, no, para este personaje va a ser el segundo personaje más importante de la serie, solo por debajo del protagonista. Dijeron, no, esto no, tenemos que corregir este personaje. Fue una corrección de curso a Ahsoka. Se convirtió en uno de los personajes más queridos por los fans. Y en Cuento de los Jedi medio como que están desandando el camino. Están volviendo a ser la Ahsoka Tano de Cuento de los Jedi. Es la misma de la película La Guerra Clon. O sea, están desandando el camino de lo que habían corregido gente más talentosa. Me dicen, España tiene el día multa, que es la multa de una multa que es lo que gana una persona en un día. Diría que está mejor todavía que el tema de las multas de tránsito que había comentado en Canadá, donde la multa está en un porcentaje del valor del auto con el que cometiste la infracción. Esto está todavía mejor. Yo creo que sigue teniendo una contra. De todos modos, es mejor que la multa con monto fijo. Pero sigue teniendo un problema que es lo que en economía se llama la ley de la disminución del retorno. O sea, cuanto más rico es una persona, cuanto más próspera es alguien, cuanto más próspero es alguien, menos le interesa la proporción de su dinero. Por ejemplo, a alguien que está ganando lo indispensable para comer, un día, una multa que sea un día de lo que gana, es un día sin comer. Por ahí lo puede repartir entre varios días, pero básicamente es un día sin comer. Para el hombre más rico del mundo, alguien, qué sé yo, que gana 2 millones de dólares por... No, el hombre más rico del mundo hoy en día gana más que eso. Pero digamos alguien que gana 1 millón de dólares por día. Mira, hoy vas a tener que pagar una multa de 1 millón de dólares. Hoy no vas a tener tu 1 millón de dólares. Bueno, o sea, no los afecta del mismo modo. No los afecta del mismo modo por la ley de la disminución del retorno. La cárcel, en cambio, sí afecta a todo el mundo por igual, porque en tiempo de vida somos todos igual de ricos, o mejor dicho, somos todos igual de pobres. La vida no dura una mierda para Elon Musk como para cualquiera, como para el resto de nosotros. Somos todos igual de pobres, entonces un día preso es un día preso. Pero de todos modos me gusta el sistema que tiene este sistema de los españoles. Me parece que todavía sigue siendo defectuoso, pero me parece una considerable mejora con respecto a la multa de monto fijo, como tenemos en Argentina. En Argentina todas las multas tienen monto fijo. Es una cierta cantidad de pesos argentinos o una cierta cantidad de litros de combustible. Esta idea del día multa me gusta más. Me dicen que algunas películas me han dejado la sospecha de que están escritas por IA, por inteligencias artificiales. Yo tengo esta misma sospecha de un par de películas. Hay una que se llama Noche de Paz con el pibe de Jojo Rabbit. La versión woke de La Cenicienta. Esas películas me han dejado la sospecha de que están escritas por una inteligencia artificial, que no están escritas por seres humanos. Ahora, si The Room se estrenara en 2022, yo sospecharía lo mismo. Yo sospecharía que The Room está escrita por una computadora que no tiene la menor idea de cómo piensan, cómo actúan los seres humanos. Y está tratando de imitar algo que ha visto en otras películas. Así que, no sé. Pero sí, un par de películas me han dejado esa misma sospecha. No es una locura esto. Hace poco alguien me recordó algo que yo dije hace unos años, en los primeros videos del canal. Comenté que una guionista de cine L
había comentado que algunas fans se sorprendían al saber que ella era heterosexual, que estaba casada, tenía hijos, y decía que mientras que a mí lo que me sorprende es que todavía no me haya reemplazado una máquina. Y esto en 2018 era un chiste. En 2018, o sea, lo que estaba queriendo decir realmente es que esa película eran todas iguales, las podía fabricar como un Forte. Pero pero era un chiste la idea de que realmente o el guión de una película podía escribirlo una máquina. Era algo que no se podía decir en serio en 2018. Y hoy lo estamos viendo como puede ser. Y si no está pasando ya, si no está pasando ya, en un par dele tiempo, en un par de años en el futuro va a ser algo común que el guión de una película esté escrito por una IA. Me dicen, ¿cuál sería un indicio de que estamos llegando al final de la era woke? Yo creo que el indicio más claro sería que la gente que se autopercibe como opositores deje de usar la terminología de woke, deje de hablar en su jerga, deje de hablar en neolengua y deje de asumir como si fueran hechos los fraudes históricos que ha establecido la propaganda. Ese sería un indicio claro. No estamos ni cerca de eso. O sea, no es que no hemos llegado, no estamos ni cerca de lo que sería, creo, un indicio claro de que se está terminando la era woke. Por ejemplo, la semana pasada hubo una manifestación en Estados Unidos con un par de miles de personas protestando en contra de la mutilación genital infantil. Esos tipos no hablaron de cambio de sexo, no dijeron, no, nosotros no somos fóbicos, estamos todos de acuerdo. No, dijeron, no existe tal cosa como el cambio de sexo, existe la mutilación genital infantil, es una práctica aberrante, hay que prohibirla. Fueron un par de miles. Cuando ese tipo de movimientos políticos sean masivos, tengan el apoyo de millones de personas, ahí vamos a estar viendo la era woke va a estar llegando al final, o por lo menos va a haber empezado el principio del fin. No estamos ni cerca de esto. Me dicen, ¿me pienso crear una cuenta en Twitter ahora que cambió de dueño? No. Suponiendo que Elon Musk sea sincero al decir que en Twitter va a haber libertad de expresión, suponiendo que yo le creyera, lo cual no es el caso, de todos modos, eso sería simplemente un cambio de la ideología explícita, de la ideología directa de Twitter. Mientras que en una red social como Twitter, como YouTube, la ideología indirecta es mucho más importante. La ideología directa de YouTube no es muy diferente de la de Twitter. La diferencia está en la ideología indirecta. Que TikTok esté controlado por el Partido Comunista Chino es secundario. Lo principal de TikTok, la principal línea ideológica de TikTok, es que son videos breves, son videos de 1 minuto. Eso es lo que marca la línea ideológica, eso es lo que marca la verdadera línea ideológica. En Twitter, la ideología de Twitter está dictada por los 300 caracteres. En 300 caracteres, vos podés, creo que son un poco menos, 280, pero digamos 300. En 300 caracteres, vos no podés desarrollar una idea. Vos no podés explicar un pensamiento. Podés decir, estoy de acuerdo con un pensamiento o estoy en contra de un pensamiento. No te alcanza el tiempo para explicar una idea, para desarrollar un pensamiento. Entonces, Twitter es la plataforma del estoy a favor, estoy en contra. No es una plataforma para pensar. Es una plataforma para decir estoy a favor o estoy en contra de lo que algún otro ha pensado. Y eso no va a cambiar sea quien sea el CEO de la empresa que controla Twitter. Que por otra parte,
no me parece muy diferente el nuevo, el nuevo régimen, la nueva administración, no me parece muy diferente que el anterior, salvo en asuntos estrictamente locales que le interesan únicamente a los yanquis. En lo que a mí me interesa son el hambre y las ganas de comer. Es el cambio de una prostituta del Partido Comunista Chino por otra. En lo que a mí me interesa, me resbala por completo. Lo que pasa que por lo mismo que a mí no me importa un bledo, a los chinos las internas entre los demócratas y los republicanos les importan un bledo también. O sea, es, para a la gente que controla las viejas marionetas como las nuevas marionetas, lo que va a hacer la diferencia les resbala. Me pasan un video de un gurú del Bitcoin. Esto me ha pasado con otras. Siendo ateo estoy familiarizado con esto. La gente que tiene creencias irracionales no acepta que vos no profeses la verdadera fe. Intentan mandarte panfletos, videos con sermones. Estoy familiarizado, es típico de toda creencia irracional. Y este gurú del Bitcoin decía que defendía el Bitcoin diciendo que es una moneda no estatal, que te estás independizando del Estado usando Bitcoin. Esto es una falacia del equívoco. La falacia del equívoco es usar una palabra común, pero en un sentido distinto, en un sentido que no es el convencional. Están hablando de el Estado como si el Estado significara la casa de la moneda. Nadie usa el término Estado así. Si le pregúntale a 100 personas al azar en la calle qué es el Estado, probablemente ni una le responda el Estado es la casa de la moneda. No es así, no es eso lo que significa la palabra. Una moneda impresa por los servicios de inteligencia, y estos son las criptomonedas y ninguna otra cosa. No es algo misterioso, esotérico, innovador, revolucionario. Una criptomoneda es moneda, es un billete, es una moneda como cualquier otra, como el euro, como el dólar, como el peso tucumano, solamente que esté impreso por un servicio de inteligencia y no por la casa de la moneda. Ahora bien, los servicios de inteligencia son parte del Estado y son la parte más odiosa del Estado. Así que no es verdad que no sea una moneda estatal. Me dicen, lo estuve pensando el tema de la sal y sigue sin parecerme obvio por qué no puede llegar a valer su peso en oro. Hubo especias que valieron fortunas en la Edad Media. Sí, es verdad, creo que hubo especias que llegaron a valer el peso en oro. Pero era más que nada por una cuestión de transporte. O sea, llevar una planta que crecía en la India, llevártela a Inglaterra con los transportes de la Edad Media, el precio del transporte era todo. Multiplicaba el valor de la especia por miles. Creo que hubo literalmente especias que costaron el peso en oro. El problema es que la sal es mucho más fácil de producir localmente. El método más ineficiente de obtener sal es evaporar agua de mar. No se me ocurre un método menos eficiente que ese, y de todos modos no te va a costar, nunca va a llegar a valer el peso en oro. Tengo entendido que lo más caro que llegó a estar la sal es 9.000 por 1, el tipo de cambio sal-oro. O sea, 9 kilos de oro costaban un grano de sal, un gramo de sal. Lo deja al revés. 9 kilos de sal costaban un gramo de oro. Ahora tiene más sentido. Que vendría a ser unos $5 el kilo, lo cual, en plata de hoy, lo cual es una fortuna. $5 un kilo de sal, pero bueno, no está ni cerca de lo que dice el mito no está ni cerca de lo que dice el mito de que la sal valía el peso en oro. Pero sí, con las especias creo que hubo especias que llegaron a valer el peso en oro. ¿Qué pienso del test de Rorschach? No mucho, es un test de psicología. Creo que lo han dejado de usar por culpa de la internet.
porque era importante que las personas a las que le tomaban el test no conocieran los resultados. Y el problema es que lo podés buscar en Google, los, los resultados. Así que no... Creo que se dejó de usar por eso. ¿Qué es el tiempo? La típica pregunta que me pide una tesis doctoral. Hay una diferencia. Está el tiempo de cualquier teoría, por ejemplo de una teoría física, en donde el paso del tiempo, como lo percibimos, suele ser algo que no ocupa ningún rol, porque para la teoría no lo necesitas para nada. Para la teoría el tiempo es una variable, es como si fuera una dimensión más del espacio. No solo en la teoría de la relatividad, en cualquier teoría física. El tiempo es como si fuera una dimensión más del espacio. Y después está el tiempo como lo percibimos. Está el tiempo que sentimos como un flujo constante, como algo que va pasando, como un pasado que recordamos, un futuro que no conocemos, que no podemos ver. Y me parece que algunas filosofías disparatadas proceden de confundir estas dos formas del tiempo, estas dos visiones distintas que tenemos del tiempo. Me parece que algunas filosofías disparatadas han confundido lo que en cierto sentido, o sea, no es que haya dos tiempos, pero estas dos formas de ver el tiempo que tenemos, estas dos formas de percibirlo, de entenderlo, me parece que han motivado más de una filosofía disparatada. Es lo que le puedo decir en un respondiendo comentario, ¿no? Me está pidiendo una tesis doctoral. Me preguntan, ¿no se debería dejar de hablar de creyente como opuesto a ateo, como antónimo de ateo? No, porque el término creyente se usa como una versión corta de creyente en la existencia de Dios. Ahora, en sentido etimológico, es verdad, alguien que cree que Dios no existe es un creyente, pero no es el sentido convencional en que se usan las palabras. Cuando se dice que alguien es un creyente, tácitamente se está diciendo es un creyente en la existencia de Dios. No es un creyente en algo, no es un creyente genérico. Así es como se usa realmente la palabra. ¿Cómo sería mi Indiana Jones 5? Yo creo que no sería. Dejen en paz a Indiana Jones, ya está. Ahora, si no tengo más remedio que, bueno, vamos a filmar un Indiana Jones 5, ¿qué haría? Bueno, primero yo haría un recast. No podés tener un Indiana Jones de 80 años en la década del 70 para que el papel lo haga Harrison Ford. No. Lo haría otro actor y Harrison Ford haría un cameo, como suelen hacer los viejos actores de Marvel en las películas modernas. Aparecería Harrison Ford, aparecería como el director de un museo, diciendo dos líneas. Haría un cameo para mostrar, miren, tenemos Harrison Ford en la película, pero haría un recast. Eso es lo principal. 2, el tema de la fantasía. La primera película se basa en un mito judío, la segunda se basa en un mito indio, la tercera se basa en un mito cristiano medieval, la cuarta se basa en un mito moderno, que al público no le gustó mucho, pero se basa en un mito moderno. Bueno, yo creo que Indiana Jones 5 tendría que basarse en un mito greco-romano. Tercero, los villanos de Indiana Jones siempre han sido hijos de putas muy bien organizados. Los nazis, los comunistas, los Tug. Así que yo creo que hay otro grupo que se corresponde a la misma época, a los 30, a los 40, donde tendréis un Indiana Jones joven. Hay otro grupo que se corresponde con esa descripción, los eugenistas. Entonces, los villanos de Indiana Jones 5 serían una sociedad secreta eugenista que quiere crear una super raza artificial humana
fundar una nueva Esparta, algún delirio helenístico por el estilo, y necesita alguna clase de artículo, de artilugio, de artefacto arqueológico para ello. Creo que el anillo de Giges del que hablaba Platón sería ideal. Es, aunque no es propiamente mitología griega, pero creo que sería ideal. Y podrían ser que lo obligan a Indiana Jones lo obligan a encontrarlo para ellos, chantajeándolo de algún modo, no sé, secuestrando a alguien y obligándolo a... En la última se había casado y tenía un hijo, así que... Ah, pero para, momento. Estamos volviendo a los 30, así que esto no sirve. Bueno, de algún modo lo chantajean a Indiana Jones y lo obligan a encontrarlo para ellos, el anillo de Giges. Y Indiana Jones usa sus conocimientos para engañarlos y hacer que le salga el tiro por la culata. Por ejemplo, el anillo, en vez de volverlos invisibles a esta sociedad que quiere crear la nueva Esparta, los hace desaparecer, los borra del mapa, con lo cual se rectificaría uno de los problemas principales que ha señalado todo el mundo en la primera película, que Indiana Jones es irrelevante en Indiana Jones y En busca del arca perdida. Acá Indiana Jones sería el que salva a la papa del fuego, o no sería un testigo pasivo. Esa sería mi Indiana Jones 5. Repito, si me dan a elegir, Indiana Jones 5 no existiría. Pero si me ponen un revólver en la cabeza y me dicen haz lo mejor que puedas, esta sería mi Indiana Jones 5. Me dicen, no se puede definir el universo porque el universo no tiene límites. Esto parte de una teoría en particular de la definición, que es la teoría aristotélica. La definición señala lo general y la diferencia particular. Por ejemplo, una silla es un mueble, pertenece a la especie de los muebles, que sirve para sentarse. Esto es lo específico. Dentro de la categoría general de los muebles, la silla es el mueble que sirve para sentarse. Aristóteles dice que hay dos cosas que no se pueden definir, el ser y el uno, porque el ser no tiene una especie genérica mayor de la que pueda ser una especie, y el uno no puede tener subespecie, no puede tener subcategorías. Pero esta no es la teoría, no es la única teoría de la definición y no es la más aceptada hoy en día. La definición de una palabra está dada por el uso y ninguna otra cosa. Si acordamos que hay una palabra que significa todo lo que existe, ¿qué es el universo? Todo lo que existe. O sea, la definición está dada por lo que... las palabras significan lo que acordamos que signifiquen. Es una teoría... Esta es la teoría más aceptada hoy en día, que es el convencionalismo puro. Y desde este punto de vista convencionalista sí se puede definir el universo como todo lo que es. El universo es todo lo que existe. ¿Qué pienso de la idea de que la religión es antihumana porque pone el valor fuera del hombre? O sea, lo que da valor a la vida humana está fuera de la humanidad. Yo creo que esto es verdad en unos pocos casos, pero no puede presentarlo como una teoría general acerca de la religión, porque en la gran mayoría de las religiones, tanto las más complejas, las más sofisticadas, como las más primitivas, las más burdas, el hombre tiene algo divino. Es parcialmente un dios. Es descendiente de los dioses. Por ejemplo, en las religiones totémicas, el clan se consideraba descendiente de un dios.
En las religiones más sofisticadas tenemos mitos como rituales como el de la comunión. O sea, no me parece que sea no me parece que sea una regla general esto. Se puede argumentar que en algunas religiones este parece ser el caso. Pero, por ejemplo, en el calvinismo. En el calvinismo el valor está puesto en Dios. No sé por qué creó algo que desprecia por completo como es el ser humano. Y el ser humano no vale nada, tiene un valor únicamente atribuido por Dios. En ese caso yo diría que sí, que esa es una religión antihumana. Pero repito, estamos hablando de fenómenos minoritarios. No podés presentar. No lo veo válido como una teoría sobre las religiones en general. Y además estamos hablando de religiones en el sentido de religiones que postulan la existencia de uno o más dioses. En los últimos años se han empezado a buscar nuevas definiciones de lo que es una religión, porque hay fenómenos donde son técnicamente ateos, o sea, no grupos dogmáticos, grupos ideológicos que son ateos, no creen en Dios, no creen en dioses, pero tienen un montón de características que se consideran propias de una religión. Entonces se están buscando nuevas definiciones de lo que es una religión. Y algunas de estas religiones sin Dios son totalmente antihumanas. Por ejemplo, el marxismo, por citar la más popular de todas. El marxismo es una religión antihumana sin dioses. Me señalan un parecido entre dos películas, me preguntan si es casual. No, no es casual, pero no quiere decir que una se haya inspirado en la otra. Esto procede del... Hay tópicos que se van repitiendo, aparecen en culturas de pueblos que no sabían que uno que existía el otro y sin embargo tienen cuentos parecidos, tienen mitos parecidos. Son arquetipos que se van repitiendo. En el caso que me señalaban, el del héroe que pasaba por ahí. El héroe que aparece, se entera de algún problema, lo soluciona y se va. Y nadie sabe muy bien quién era, de dónde vino. El arquetipo del héroe misterioso es uno de esos que aparecen en muchas culturas distintas. Me dicen qué opino de Ramón Falcón. Nada, es un personaje histórico totalmente sobrevalorado, totalmente irrelevante, que fuera de la Argentina no le importa un bledo a nadie. Es un personaje histórico que desapareció debajo de las interpretaciones. Como decía Nietzsche de la Revolución Francesa, que el hecho histórico desapareció debajo de las interpretaciones del hecho. Ramón Falcón es un cero a la izquierda que desapareció debajo de las interpretaciones del personaje histórico. Me dicen que Los Ángeles de Charlie usó ya antes que Pantera Negra 2 usó la táctica de la estrategia publicitaria de la psicología reversa. Es verdad, pero me parece que no de un modo tan claro, tan explícito como decirle al público que no querían que vayan a ver la película. Pero bueno, en todo caso es una buena muestra de cómo le puede llegar. Yo creo que va a ser un fracaso épico. Esa campaña de marketing diciéndole al público que no quieren que vean la película. Yo creo que la gente va a decir, bueno, yo creo que va a ser un fracaso épico esa película. Pero repito, es un experimento interesante. Es un experimento interesante para hacer con la plata de otro. Pero es un experimento interesante. Vamos a ver que... No sé, yo creo que va a ser un fracaso espectacular. Pero quiero verlo. Porque ahí hay gente que sabe, que dedicó su vida al mercadeo, que dedicó su vida al marketing, que le dijo a
a una empresa enorme como Marvel, esto es una buena idea, hagan esto. Así que, no sé. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados. Me dice qué pienso de las ideas de la Gran Colombia y la Unión Rioplatense. ¿Entrarían dentro del marco de las ¿cómo se llama esto? De los estados civilización? No, la Gran Colombia no, porque nunca hubo un Estado unido en latinoamericano. La Unión Rioplatense sí, la idea de que todos los países que fueron parte del virreinato del Río de la Plata deberían volver a integrar un Estado unificado, por las buenas o por las malas, sí. Ahora, es una idea totalmente irrelevante. Yo en mi vida he conocido 2 o 3 personas que suscribían esa ideología, y si no es popular en Buenos Aires, ¿dónde? Va a ser no creo que sea más popular en ninguna parte que en Buenos Aires, y en Buenos Aires he conocido 3 personas en mi vida que pensaban eso. Así que por suerte no lo llame, pero acá ese problema no lo tenemos. La Gran Colombia es otra idea distinta, porque nos está hablando de debemos volver a unificar el continente en un solo estado. ¿Cuándo estuvo unido en un solo estado? Yo creo que es una mala idea por otras razones. Es una idea que parte de dos supuestos falsos. Supuesto falso número 1, todos los indios eran iguales. No es verdad. Había importantes diferencias culturales entre los pueblos nativos de América, los pueblos previos a la colonización, y como esas culturas no tenían ni por casualidad el desarrollo de los colonizadores europeos, no dejaron prácticamente ningún impacto en la alta cultura de los pueblos latinoamericanos, pero sí en las capas inferiores de la cultura. La cultura es jerárquica. En contra de lo que dicen las estupideces de que todas las culturas valen lo mismo y no hay superiores ni inferiores. No solo hay culturas superiores y culturas inferiores. Las culturas son jerárquicas dentro de sí. Hay una jerarquía interna dentro de cada civilización. ¿Y qué pasa? Cuando se emparejan dos civilizaciones que no están al mismo nivel, la capa superior de la cultura más alta, la cultura más elevada de la civilización superior, no se empareja con nada. Entonces simplemente no hay una hibridación, no hay un mestizaje, sino que simplemente la cultura individuos procedentes de la civilización inferior la adoptan como propia, pero no hay una mezcla, porque no había nada que se correspondiera. En las capas inferiores, en cambio, hay una mezcla, hay una hibridación. Por ejemplo, en el mundo del crimen. El crimen en Latinoamérica tiene características locales que son propias de cada país de Latinoamérica y que no existen en Europa. O sea, el crimen en Latinoamérica tiene características propias. Por ejemplo, las maras no existen en Sudamérica, son un fenómeno de Centroamérica. ¿Por qué? Porque el Imperio Azteca era básicamente una mara. El Imperio Azteca era una mara. El término imperio lo usaron los españoles, pero en realidad cómo funcionaba era una mara. Las barras bravas existen en Sudamérica porque era una sociedad organizada por tribus. Nada de eso viene en Europa. En Italia, por ejemplo, la mafia está organizada a imagen y semejanza de la Iglesia Católica. Eso es el crimen en Europa funciona de otro modo. Eso fue lo que asimiló. Esa es la verdadera herencia cultural de los pueblos originarios, las barras bravas. Son la herencia que nos dejaron los amantes de la naturaleza, que vivían en armonía con la naturaleza de los espirituales pueblos originarios. Fue en eso, nos dejaron la barra brava. Y 2, la segunda creencia falsa, una es que los indios eran todos iguales. No es verdad.
Y la segunda creencia falsa es que somos todos descendientes de españoles. No es verdad. El español es una lengua franca en Latinoamérica. Somos los descendientes de los latinoamericanos, descendientes de europeos, somos mucho más heterogéneos culturalmente de lo que se suele creer. En Argentina, por ejemplo, la ascendencia europea de los argentinos de hoy es alrededor de un tercio son españoles, otro tanto italianos y otro tanto de Europa del Este. O sea, somos una mezcla de polaco, italiano, rumano, gente de Medio Oriente. ¿Qué pasa? Que italianos, españoles. ¿Qué pasa? Que como los colonizadores fueron españoles, todo el mundo aprendió a hablar castellano. Pero es una lengua franca, nada más. Mientras hablamos en castellano no entendemos todo, pero no es otra cosa que una lengua franca. El ideal de la Gran Colombia parte de esos dos supuestos falsos. Los indios eran todos iguales y somos todos descendientes de españoles. Las dos cosas son falsas. Las dos cosas son falsas. Están diciendo, bueno, somos todos lo mismo, así que vamos a unirnos en un solo estado. No, no somos todos lo mismo. Tenemos diferencias culturales tan grandes como las que tienen Francia con Italia. No, no es verdad. Lo que sí tenemos, la desventaja que tenemos, es una lengua franca. Esa es la ventaja que tenemos que no tiene Europa. Pero no más que eso. Y tampoco estoy diciendo que esté en contra de formar alianzas militares que excluyan a Estados Unidos y Canadá. No me parece una mala idea formar alianzas militares propias. No estoy en contra de liberalizar el comercio dentro de las fronteras de América Latina, tener una sola aduana, o sea, el comercio con el exterior sea igual en todo el continente. Me parecen buenas ideas, pero no podés fundarte en un mito, demográfico, en un mito histórico. Tenés que toda institución que vaya a funcionar, toda institución política que vaya a funcionar, tiene que estar con los pies sobre la tierra, basada en la realidad. Me preguntan, ¿cuál es la paradoja del Capitán América? Luke Skywalker tiene un sable de luz que puede cortar absolutamente cualquier cosa, cualquier material. El Capitán América tiene un escudo indestructible que no puede ser destruido por nada. ¿Qué pasa si Luke Skywalker, con su sable de luz que puede cortar cualquier cosa, intenta cortar el escudo indestructible del Capitán América? En realidad viene de los filósofos jonios esto, pero la versión moderna es esta, es la paradoja del Capitán América. ¿Se debería dejar de usar el término latino? No veo por qué. En realidad sí veo por qué. Es un término que se ha racializado en los últimos tiempos, pero el problema es que necesitamos una palabra que nos agrupe a todos los que hablamos lenguas romances. Y el problema es que el término romántico ya existe y significa otra cosa. Así que no es fácil encontrar un sustituto para latino. Yo creo que va a haber que seguir usándola esa. Me dicen, en la Unión Soviética se idolatraba a héroes que nunca existieron, como el niño que delató a sus padres porque estaban en alguna actividad contrarrevolucionaria, que además es vaya héroe, niño buchón. Pero esto es algo típico no puede ser de otro modo en una ideología basada en la mentira. El signo más claro de que estamos en una cultura que ha sido totalmente penetrada por ideas marxistas es que la mitad de los feriados que se conmemoran, en la mitad de los feriados que hay al año se conmemoran hechos que nunca ocurrieron. Y esto ya está visto como algo perfectamente normal. En el Día de la Mujer Socialista, en el 8 de marzo,
Alguien me preguntó que qué opinaba qué opinaba del hecho que se conmemoraba y comenté sarcásticamente, no estoy familiarizado con la versión de este año, no me mantuve al día, no sé qué se conmemora este año. Y alguien me lo mandó, no captó el sarcasmo y me mandó la versión de este año. O sea, esa persona, que lo que se está conmemorando este año no sea lo mismo que se conmemoró el año pasado, le parece la cosa más natural del mundo. O sea, esa persona ya está viviendo en 1984, donde la historia que la historia que aprendió el año pasado ya no, ahora es distinta, ya le parece la cosa más natural del mundo. Creyó que yo estaba diciendo que no me informé, no conozco la historia de este año. Tomá, te la mando. No captó el sarcasmo. Eh, Así que sí, no me extraña. Es propio de una idea, es propio de un régimen basado en la mentira. No puede ser de otro modo. Eh, Me dicen que pienso de la idea de que los seres humanos son una plaga que debería dejarle el planeta a los animales. Que empiece por matarse él, el que piense esto. Eh, Me preguntan qué pasa con los separatismos, cómo se puede resolver esto pacíficamente. Yo creo que la mejor solución la han encontrado en la Unión Europea, aunque dentro de las fronteras de cada Estado miembro. Con las naciones miembros de la Unión Europea que quieren separarse de la Unión Europea, las cosas no funcionan tan bien. Pero yo creo que encontraron la solución perfecta es voten. Eh, ¿Por qué? Porque como las secesiones nunca fueron pacíficas históricamente, cuando hubo un plebiscito fue para ratificar un hecho consumado, pero nunca hubo verdaderas elecciones. Entonces aparece este discurso, estamos peleando por la libertad y vamos a lograr nuestra independencia y la soberanía nacional. Pero resulta que o sea, hay una minoría ruidosa, armada, que asume el poder de facto. Pero resulta así que donde aparecen ideologías separatistas en un territorio, bueno, voten. Voten. Si la mayoría está de acuerdo, ok, sepárense, hagan su propio país con juegos de azar y mujerzuelas. Y resulta que ya cuando tenés que ganar una elección, el discurso de vamos a ser libres y vamos a tener menos poder militar y una moneda menos estable y vamos a tener impuestos más caros y vamos a tener que mostrar un pasaporte para abandonar el país. ¿Perdón? Resulta que los separatistas resulta que son en todas partes, en realidad son una minoría. Hasta en los que parecían que las elecciones eran un trámite, como Escocia en el Reino Unido o Cataluña en España, resulta que cuando fueron a las urnas, la mayoría dijo, ¿qué? ¿Nos vamos a meter en semejante quilombo para no ver una bandera española en un mástil? Ni loco. Hasta los que parecían los casos más, bueno, estos tipos apenas puedan se van a separar seguro. Resulta que hasta ahí, hasta en Cataluña los separatistas eran minoría. Cuando hubo que ir a la verdad, resulta que hasta en el caso más obvio eran una minoría. En el que parecía el caso más obvio. Me dicen, como mujer, cuando veo una guerrera con tacos altos, no pienso que es sexy, pienso en tobillos rotos. Sí, me imagino. Pero esto, repito, es algo que está aceptado por... Sabemos lo estúpido que es, pero está aceptado porque se ve bien. Fíjese que las guerreras con tacos altos, con la armadura con tacos altos, están o quietas, o si están corriendo, las enfocan o las dibujan, según sea el caso, de cintura para arriba, porque los dibujantes se dan cuenta lo ridículo que se vería si la representan de cuerpo entero corriendo con tacos altos. Se dan cuenta lo absurdo que sería. Lo mismo con las fundas de la espada en el hombro.
Esto no lo había notado, me di cuenta después de ver un video de un experto en EMA, que Historical European Martial Arts, artes marciales históricas europeas, que decía que siempre está el guerrero con cara, el aventurero con cara de malo, que empieza a desenvainar la espada, corte de plano y tiene la espada en la mano. ¿Por qué? Porque no podés desenvainarla. No te alcanza el brazo. No podés desenvainar la espada en el hombro. Además de que te podés rebanarle la cabeza a un compañero que está atrás, o te la podés cortar, te la podés pegar en el casco. Es terriblemente disfuncional. Lo que pasa es que se ve cool. La espada en el hombro se ve espectacular. Entonces esas dos cosas, no importan lo ridículamente disfuncionales, la guerrera de tacos altos y la espada en el hombro, se la dejan pasar porque se ve cool, pero en realidad es terriblemente disfuncional las dos cosas. Me dicen, ¿qué personaje masculino, guerrero masculino, sería sexy sin ser cool? Los espartanos de 300. Se ven sexy porque son un montón de hombres musculosos en bola. Pero no me parece, no son tipo en taparrabo con un escudo, una lanza, no se ven. De hecho, las armas de fantasía que tienen los espartanos de 300 se ven más feas que las armas de verdad de los espartanos. O sea, si hubieran ido por el rigor histórico, se vería mejor. ¿Qué personaje femenino es sexy sin ser cool? La Mujer Maravilla. Sobre todo la de las últimas películas, con la pseudo versión femenina del Capitán América. ¿Qué pasa? Pones a Gal Gadot en minifalda con un corset, armadura, y sí, se ve sexy, pero es espantosa, ¿sabes? Como es el peor traje de superhéroe que vi en mi vida. No se ve cool para nada. ¿Y qué personaje, qué guerrera femenina es cool sin ser sexy? Yo diría Sarah Connor de Terminator 2, pero como hay gusto para todo en este mundo, vamos a decir Alita de Alita Battle Angel. También hay gusto para todo, pero bueno, pero se ve cool, pero es un robot, no son lo mío. Me dicen que en Roma las armaduras marcaban el estatus social. Me hablan del penacho que tenía de adorno en el casco. Eran dos cuestiones distintas en realidad. Los oficiales usaban tenían los cascos romanos, tenían un penacho creo que eran de crines, que era de adelante hacia atrás en los soldados rasos y era horizontal en los oficiales. Pero en realidad esto no era para distinguirlos, sino todo lo contrario, era para que se vieran igual. Porque los oficiales no estaban mirando al enemigo, sino mirando de costado a las filas. Entonces en realidad era para que se viera igual, no para que se viera distinto. Y el tema de la armadura, no es que la armadura marcaba, no es que había una jerarquía de armaduras como los rangos que usan los soldados modernos, sino que la legión no te daba la armadura, tenías que comprártela. Te daba un crédito para que no estuvieras en bola en la primera batalla. Te daba un crédito para que la compraras al fiado y la fueras pagando. Valía algo así como un año de la soldada de un legionario el armamento. ¿Y qué pasa? Que el que tenía más plata se compraba la mejor armadura. Entonces en este sentido había una jerarquía. Era una jerarquía de hecho, no era un distintivo oficial. La armadura más cara era la loriga musculada, que era como un torso desnudo con los músculos. Era una sola pieza, que era como un pecho desnudo con los músculos marcados, el ombligo. Era una escultura. Era una escultura hecha a medida.
Eso costaba una fortuna, era una armadura propia de generales, quizá de algún centurión veterano tuviera algún centurión de élite tuviera una armadura musculada, pero era una armadura de general. La más popular, la que tenía el mejor balance de precio-funcionalidad, era la loriga segmentada, que era una armadura hecha de tiras curvas individuales de acero unidas con broches de bronce. Y eso era relativamente barata porque había una especie de producción en serie. Simplemente fabricaban segmentos de acero a lo pavote, llenaban cajones con eso. Cuando venía un soldado que era una armadura, le agarraban, buscaban, a ver cuánto medís vos, buscaban tiras sueltas, le armaban una armadura a medida y las unían con los broches de bronce. Eso abarataba muchísimo el costo. Y de todos modos, la infantería ligera, que eran plebeyos, eran gente del montón, solían o no tener armadura, o tener una armadura de lino, de cuero, solían arreglarse como podían. El cine de Hollywood ha mostrado una visión históricamente inadecuada de las legiones romanas por dos razones. Una, quisieron nazificar al Imperio Romano, que quisieron que las legiones romanas se vieran como un desfile fascista. En realidad era algo completamente distinto. Ideas modernas como el marcar el paso no lo hacían las legiones, no lo hacían los ejércitos antiguos. No usaban uniforme. Por ahí tenías un legionario vestido de un color y el legionario de al lado estaba vestido de otro color. No había uniformes. Y la otra razón es que muchos se basaron en un relieve, o en un bajo relieve, no recuerdo, de una columna en Roma que conmemora una victoria sobre no me acuerdo quién, y muestra unas legiones formando en fila, todos con la loriga segmentada, los legionarios, en una formación perfecta, con cara recia, todos con el mismo corte de pelo, los legionarios romanos. Y está bien, sí, eso es un documento histórico. El problema es que eso es propaganda. El arte de trinchera es arte hecho por los soldados en el frente para matar en el tiempo. Tenemos arte de trinchera de la antigua Roma. Te muestra una visión completamente distinta de las legiones romanas. Te muestra a los legionarios en situaciones mucho más cotidianas, sentados conversando, cocinando en un campamento, cosa que no te va a mostrar nunca una estela de propaganda, y armados como pudieron. Vemos que cada uno tiene la armadura que se pudo encontrar, que se pudo pagar, que encontró. Hasta hay uno que tiene, hay un grabado que hay uno que tiene una armadura gala, un legionario romano, que probablemente era o botín de guerra o se la compró un saqueador de tumbas. O sea, estaba cada uno como armado como pudo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.